Hola, buenas, bienvenidos a Espacio Innovación, un espacio en el que cada miércoles intentamos abrir una ventana a lo nuevo, al futuro. Hoy vamos a intentar abrir una ventana a Júpiter, a sus lunas más concretamente, y lo haremos con Fernando Lassañi, que es el director técnico de materiales y procesos del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales CATEC. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy bien, ¿no? De forma más o menos resumida, ¿qué es CATEC? CATEC es un centro tecnológico, digamos que es un nexo entre la generación de conocimiento que se desarrolla en la universidad y la que se desarrolla en la industria. Nosotros somos ese eslabón que intenta llevar esos conocimientos a un nivel de prototipo, digamos, para que luego esas tecnologías puedan industrializarse, ¿no? y ser útiles ya a un nivel de madurez mucho más relevante. Es un centro andaluz, ¿no? Es un centro andaluz, es un centro privado, creado en 2008, y bueno, desde ya 12 años que venimos trabajando en distintas actividades dentro del sector aeroespacial, principalmente. Está ubicado en Aerópolis, en Sevilla, en La Rinconada. Exactamente, donde hay un núcleo muy importante de empresas que se dedican principalmente a la aeronáutica. Y participáis en proyectos de ámbito mundial, ¿no? Sí. Por suerte trabajamos en proyectos, si bien una gran parte de nuestra carga de trabajo está abocada a apoyar a la industria local, también tenemos otros proyectos de carácter más internacional, por ejemplo, con la Agencia Espacial Europea. Así, a grosso modo, ¿cuáles serían los principales objetivos del centro? Mira, nosotros nacimos para apoyar a las empresas a mantener su competitividad en el sector. Eso es algo primordial en todo sector de actividad industrial, ¿no? Pero eso, en 2008 la Junta de Andalucía apostó por tener un centro tecnológico que pueda resolver las cuestiones más inmediatas de las empresas, pero también proyectar las que van a ser tecnologías recurrentes en el mediano y en el largo plazo. Centros de este tipo, a nivel español, ¿cómo cuántos habrá? ¿Hay en todas las comunidades o es una cosa especial andaluza? Sí, hay muchos centros tecnológicos en España, ahora dedicados exclusivamente al sector aeroespacial. Privados somos nosotros y después también, por supuesto, el INTA, ¿no? Que es una institución de referencia. ¿Y vuestras principales líneas de trabajo cuáles serían? Trabajamos en varias. Tengo que decir que somos punteros en todo lo que es desarrollo de aplicaciones y tecnología que está ligada con los drones, con los sistemas no tripulados. Ahí tenemos un reconocimiento internacional realmente muy importante. Y además contamos con un centro de vuelos experimentales en Jaén que se llama Atlas, que básicamente es un aeródromo para desarrollar actividad en drones. Y luego el resto de las tecnologías están enfocadas en lo que son dinamizar, mejorar, automatizar procesos de fabricación. Entonces, automatización y robótica, nuevas tecnologías de fabricación y también de inspección no destructiva, que es la forma de asegurar la calidad de lo que fabricamos. Entrar en CATEC, que es el centro que tenéis aquí en Sevilla, como se dice al principio del programa, es entrar en el futuro. Yo he estado alguna vez y ciertamente todo es pues, robot, tecnológica. Una de las actividades que estáis haciendo, sobre todo ahora mismo, o que está más en boga, es la impresión en 3D, ¿no? La fabricación aditiva, creo que se llama. ¿Puedes explicar con sencillez, para que lo entienda todo el mundo, en qué consiste? Sí, la fabricación aditiva o la impresión 3D, digamos, es un nuevo proceso de fabricación que nos permite fabricar piezas tanto metálicas como en otros materiales, como plásticos o materiales compuestos. Y la diferencia con otros métodos de fabricación es que nosotros, digamos, tenemos un modelo tridimensional de una pieza y lo vamos a ir seccionando en láminas. Entonces vamos a ir fabricando cada una de esas láminas paso a paso. Y básicamente ese es lo que diferencia a esta tecnología de otro método de fabricación, como puede ser el mecanizado, el torneado, donde nosotros partimos desde un bloque de material y lo que hacemos es generar viruta, ir extrayendo material para llegar a esa pieza. Esta funciona justo al contrario, tienes como una... Creo que lo podemos ir viendo en la pantalla. Básicamente tenéis como, no sé, yo lo veo como polvo, ¿no? ¿Y cómo funciona exactamente? Sí, básicamente una de las tecnologías es la de base de polvo. Entonces nosotros lo que hacemos es poner una capa de polvo sobre un plato y a partir de allí un láser
va fundiendo ese polvo y lo consolida, generando un sólido. Cuando terminamos de fabricar esa capa, volvemos a colocar otra capa de polvo y así sucesivamente hasta generamos la pieza tridimensional. Es muy espectacular viendo cómo funciona porque no estamos acostumbrados a esa técnica. Sí, entiendo que se hará familiar en los próximos años, ¿no? Es el futuro. Sí, de hecho nosotros empezamos hace 10 años a trabajar en esta tecnología cuando muy poca gente conocía de ella. Ahora mismo nuestros clientes, nuestros socios, las empresas que nos vienen a preguntar sobre la tecnología ya tienen una base, ya conocen de lo que se tratan y saben muchísimo más de lo que sabían hace 6, 7 años. ¿Y cuáles son sus principales ventajas? La ventaja principal es que nosotros podemos fabricar cualquier tipo de geometría. Y tener la capacidad de fabricar cualquier tipo de geometría, eso implica poder reducir el peso de un componente. Eso significa básicamente, nosotros ponemos el material solo donde lo necesitamos. Y reduciendo el peso, tenemos que pensar nosotros que poner 1 kilo en el espacio cuesta en torno a 20.000, 30.000 euros. Entonces, cualquier mejora que hagamos en ese campo para aligerar un satélite, un lanzador, una sonda espacial, es un ahorro muy importante de costes. Claro. ¿Qué tipo de elementos estáis fabricando ahora? Fabricamos distintos elementos, tengo que decir que somos punteros a nivel europeo. Hemos fabricado componentes de helicópteros, de aviones comerciales, de aviones militares, sondas espaciales, satélites y lanzadores. Prácticamente todo lo que vuela, ya hemos atacado ya ese ámbito de actividad y principalmente son piezas que tienen distinta función. Por ejemplo, en un satélite pueden ser las piezas que sujetan los paneles solares del satélite, que es donde se genera la energía, antenas imposibles de fabricar con otra tecnología. También fabricamos, por ejemplo, soportes de sensores de emisión, distintos componentes. Decía, ¿hay piezas que estén ya volando? O sea, ¿están ya en uso? Sí, estamos entregando piezas de vuelo desde el 2006. Te quiero decir de que uno de los aspectos más relevantes en la industria aeroespacial es calificar o certificar una tecnología para volar, porque cualquiera puede tener la capacidad de fabricarlo, pero también hay que tener la capacidad de asegurar la calidad. Y eso significa asegurar la calidad de la materia prima, del componente, de los procesos, de los postprocesos una vez que fabricamos esa pieza. Y empezamos a entregar piezas de vuelo en el espacio antes inclusive de que haya una normativa europea de cómo fabricar esas piezas. Hemos entregado en el 2006 piezas del satélite Quantum, que va a lanzarse este año, del satélite Keops, que ya están volando, también para Proba 3, que es una sonda espacial donde trabajamos con CENER, fabricando una antena, y ahora estamos en un proyecto muy importante que acabamos de entregar piezas de vuelo para la sonda espacial JUICE. Ahora hablaremos de esa sonda, que es la que está en Júpiter, que la gente estará preguntándose ¿y cuándo llegamos a Júpiter? Pero vamos a terminar un poco con la impresión 3D. Podéis hacer no solo, o sea, las dos grandes ventajas que yo veo es que podéis hacer cosas que no se podían hacer antes y además se pueden hacer con materiales, entiendo, que antes no se podían usar. O sea, o era difícil de manejar, ¿no? ¿Como qué tipo? Sí, a ver, son materiales que se utilizan tradicionalmente en el sector aeronáutico, como son aleaciones de aluminio, titanios o otras aleaciones, por ejemplo, una que se llama Inconel, que son aleaciones que soportan mucha temperatura, se usan en los motores de los aviones, por ejemplo. Lo que pasa que nunca se habían utilizado a partir de polvo, fundidos con un láser, para crear un todo. Esa es la gran diferencia. Y sí es verdad que ya están empezando a aparecer nuevas aleaciones, nuevos materiales específicas de esta tecnología que nos van a hacer mejorar todavía aún las prestaciones de las piezas que estamos desarrollando. Ahora mismo CATEC, a nivel mundial, ¿en qué puesto estaría? ¿En qué punto estaría de...? Tengo que decir, por la calidad y la dificultad de los proyectos que hemos realizado, de que somos de los punteros a nivel europeo. No me atrevo a decir la posición, pero puedo asegurarte de que somos el único centro tecnológico del mundo que ha volado y desarrollado componentes tanto para aeronaves, misiones espaciales, satélites, etc.
No se sabe la posición, pero muy arriba. Muy arriba. ¿Se podría alguna vez aplicar, que es lo que se preguntará todo el mundo, este tipo de tecnología a la vida diaria, a cosas cotidianas? Sí, de hecho se aplica ya. O sea, la fabricación, por ejemplo, de implantes dentales, hoy en día se hacen a través de impresión 3D metálica. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos la capacidad de hacer una tomografía del paciente y de diseñar a medida el implante que tenemos que desarrollar. No es un producto de serie, sino que se desarrolla a medida. Entonces se obtiene ese modelo geométrico y se es capaz de fabricar de esta forma local una solución ad hoc para cada uno. Bueno, Fernando, ahora sí nos vamos a Júpiter, exactamente a sus lunas, a las lunas que se llaman heladas o gélidas. Antes que nada, ¿por qué se llaman gélidas? Bueno, básicamente porque, bueno, tú tienes que pensar de que Júpiter está a una distancia del Sol mucho más importante que la Tierra. Llega solamente el 3% de la radiación solar. Y bueno, por otro lado, estas lunas tienen la particularidad de tener hielo en la superficie, pero también agua líquida. Por ejemplo, en la luna Europa, que es la más grande que tiene Júpiter, que tiene prácticamente el tamaño de la Tierra, tiene magma en el interior, y entre la corteza de hielo y el magma tenemos agua líquida, y ahí es donde vamos a investigar. Son Ganímedes, Calisto y Europa, como has comentado, y son muy importantes porque se cree que son de los pocos sitios del sistema solar donde podría albergarse vida, ¿no? O la hay, o por lo menos podría haberla. Efectivamente. Y en una de las sondas que va hacia allí hay una pieza de CATEC, ¿cierto? Sí, hay 13 piezas de CATEC. 13 piezas de CATEC. Las piezas que hemos desarrollado, primero esta misión espacial tenía un problema que estaba cargada de peso. Entonces había que buscar una solución tecnológica para disminuir el peso de la misión. Y ahí es donde empezamos a trabajar nosotros, junto con la ingeniería CITD, que son expertos en diseño para fabricación aditiva, realizando estos diseños biónicos de piezas que en este caso son las que soportan, alojan todos los sensores de la misión. Entonces, desde el punto de vista estructural, no son piezas que están sometidas a grandes cargas mecánicas, esfuerzos, me refiero. Pero desde el punto de vista de la criticidad de la misión, si se rompe una de estas piezas, perdemos el sensor. Y llegar a Júpiter sin sensores es para nada. No está en ningún mapa, en ningún plan de la Agencia Espacial. Y creo que se llama JUICE, ¿no? Exactamente. ¿El objetivo exactamente de la sonda cuál sería? Sí, la sonda va a ser, va a volar, bueno, es una jornada interesante porque tarda 7 años y medio en llegar a Júpiter. Sale, no sé si el año que viene. Sale en el 2022, exactamente. Y llegaría a Júpiter en el 2030. En el 2030. Es un buen paseo, ¿no? Sí. Además tiene que salir concretamente en una fecha de 2022 porque para llegar a Júpiter utiliza un concepto que se usa mucho en la exploración espacial que se llama la aceleración gravitacional. O sea que la sonda se va acelerando a través de la gravedad de los planetas. Sí, va girando en un planeta y coge impulso, ¿no? Exacto, y no es tan sencillo porque para llegar a Júpiter primero tenemos que ir a Venus. Sí, sí. Entonces, que está hacia el otro lado. Que está para el otro lado. Entonces, si fuese un taxista no le diríamos, ¿usted para dónde está yendo? Pero es necesario porque es necesario, hay que coger la suficiente aceleración para poder llegar. Que solo te la da Venus, que está del otro lado. Exacto, entonces vamos a Venus, pasamos por la Tierra, vamos a Marte, volvemos a la Tierra, vamos al Marte y finalmente llegamos a Júpiter. Y en todo ese camino además suceden muchas cosas. Nos acercamos a Venus, donde tenemos el doble de la radiación solar que hay en la Tierra, y vamos a Júpiter, que hay solamente el 3% de la radiación solar. Entonces las piezas están sometidas a gradientes térmicos muy importantes. Y por otro lado, para tener energía y operar en Júpiter, la sonda espacial tiene de los paneles solares más grandes que se han desarrollado para poder suministrar una pequeña cantidad de energía, pero hablamos de 100 metros cuadrados de panel. Sí, sí. Y cuando llega a Júpiter, ¿cartografía o qué es lo que hace? Bueno, a Júpiter, hablamos de Júpiter, son sus lunas. Exacto. Es una exploración que dura aproximadamente 3 años, haciendo distintos pasos por las distintas lunas y bueno, tomando distintas métricas de emisión con distintos sensores.
Por ejemplo, uno de los aspectos que se va a medir son el campo magnético, que tiene una de sus lunas, que es muy, muy elevado, pero principalmente está enfocado a detectar, a buscar agua líquida y presencia de vida. Aparte, no lo hemos dicho, pero esto es un proyecto europeo de la Agencia Espacial Europea. ¿En qué otros proyectos, has citado algunos antes, en qué otros proyectos está CATEC a nivel espacial? Bueno, a nivel espacial, lo dicho, la sonda espacial Proba 3, el satélite, perdón, Proba 3, donde hemos desarrollado una antena, satélites de telecomunicaciones Quantum, también en Keops, y bueno, planificando algunas cuestiones que de momento son confidencial, pero esperamos dar buenas noticias en breve. Hay más proyectos al futuro. Eso es. ¿Os ha afectado ahora la pandemia que ha afectado a todos, a vuestro trabajo diario, o al ser proyectos tan largos no tanto? No ha sido tan crítico como en otros sectores, perdón, no en otros sectores, en otras empresas o en otras instituciones. Hemos podido, digamos, teletrabajar en algunas cuestiones y minimizar la presencia en nuestro centro, pero hemos tenido que ser muy creativos, la verdad, porque la mayoría de todos estos proyectos que desarrollamos vamos contra fechas muy críticas y que hay que cumplirlas. Y bueno, se ha conseguido gracias al esfuerzo de toda la gente que trabaja en el CATEC, que realmente estoy muy agradecido personalmente y realmente talento todo andaluz. Todo andaluz, ¿no? Eso te iba a preguntar. Andalucía ahora mismo en innovación general, no solo en impresión 3D, sino en todo lo que hace CATEC, ¿en qué punto estaría dentro del mapa español o el mapa mundial incluso? De mi conocimiento más profundo del sector, tengo que decir que tanto la industria aeroespacial andaluza como bueno, centros de investigación y universidades, departamentos de investigación que han dado siempre soporte a la industria, tienen una posición muy importante a nivel mundial. De hecho, por ejemplo, Andalucía ha sido muy importante en lo que es la fabricación de piezas en materiales compuestos para distintas sería la fibra de carbono. La fibra de carbono, o el composite, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esto no quiere decir de que nos podemos felicitar, sino de que tenemos que seguir ahondando, invirtiendo en tecnología y prepararnos para las tecnologías del futuro. Pero son tiempos complicados, ¿no?, para hablar de inversiones y de este tipo de cosas. Sí, son tiempos complicados, pero hay un análisis que cada ciudadano debe hacer. Y si nosotros vemos a los países que mejor le van en el mundo, hay dos tipos de países: los que flotan en petróleo y los que han apostado por la tecnología. Hasta que se acabe, y bueno, tenemos que ver cómo es la distribución de la riqueza también, ¿no? Y luego están los países tecnológicos, que han apostado por la tecnología. Y eso generan empleos de valor, mejores salarios y mantienen la competitividad. Entonces, nunca es un momento inadecuado. Hay que ir a lo urgente, tenemos que utilizar los fondos, invertir en lo urgente, porque la economía española se ha resentido y muchísimo, pero no tenemos que perder la vista de que si ahora no invertimos, dentro de 10 años podemos estar obsoletos en sectores donde éramos punteros. Que es como el aeroespacial. Que es como el aeroespacial. Hay muchísimas empresas que lo están pasando mal, pero no se puede perder el ritmo que llevábamos, ¿no? Entiendo. Exactamente. Nosotros trabajamos con muchas de esas empresas y realmente una de las mayores sorpresas que me he llevado en estas lamentables circunstancias, ¿no?, que está sufriendo el mundo, ¿no?, en general, es cómo han intensificado su actividad en I+D. Realmente nos han llegado muchísimas consultas y les hemos ayudado a preparar proyectos de investigación y a pedir financiación para que se vayan capacitando y aumentar su competitividad. No se están rindiendo, sino están buscando soluciones tecnológicas en este caso, ¿no? Exactamente, y además están intentando diversificar, ¿no?, en otros sectores de actividad. Entiendo que sería el consejo que le darías no solo a las empresas del sector aeroespacial, sino a cualquier sector que sea industria en Andalucía. Exactamente. Hay tecnologías, hay capacidades productivas que podemos tener, tecnologías que dominamos, que no solo son exclusivas de nuestro sector de actividad, pueden tener cabida en otro lugar y bueno, hay que ser creativo.
Dentro de poco, o esperemos que dentro de poco, van a llegar los fondos que se llaman Next Generation, los famosos fondos y esperadísimos fondos europeos para reactivar la economía de toda la Unión Europea y que tanto falta haría aquí en Andalucía. ¿Cómo los usaría? Bueno, poco lo que te comenté antes. Hay necesidades urgentes, hay cosas que hay que solucionar a nivel de salud, a nivel de los sectores como el de la hostelería, que ha sido muy perjudicado. Y lo otro es invertir en desarrollo, en tecnología e innovación. Es lo que están haciendo el resto de los países. De hecho, en la crisis del 2008, Alemania, por ejemplo, el año que más invirtió en I+D de su historia fue el 2008. Que fue la crisis anterior. Cuando peor estaba pegando la crisis económica. Porque ellos se dieron cuenta que para sobrevivir a esa crisis y salir reforzados, tenían que apostar por la I+D, apoyar a la industria y aumentar la competitividad. Y el resultado ha sido que a Alemania le costó muy poquitos años salir de la crisis. De hecho, es un poco el mensaje que lanzan desde muchos expertos, desde muchos ámbitos. Incluso creo que las ayudas desde la Unión Europea, vienen condicionadas a que se usen para este tipo de temas, ¿no? Industrialización, digitalización, modernización, en definitiva. Exactamente. Hablamos de modernización, de inteligencia artificial, automatización, hidrógeno también. La nueva tecnología no, se conoce desde los años 70, pero está en un nivel de madurez ahora que puede ser industrializable. Y sí, todos estos proyectos tractores vienen condicionados a generar ese tipo de conocimiento y mantener la competitividad de Europa. Y ahí estará CATEC, ¿no? Para echar el cable que haga falta, ¿no? Y ahí estaremos nosotros y encantados siempre. Por ir acabando, ¿le pediría algo a los gobiernos, al autonómico, al central, algo en concreto? Sí, dinamizar estos fondos. No solamente hay que apostar y generar que haya estos fondos disponibles para poder trabajarlos, pero también hay que ser dinámico. Tienen que moverse rápido para que las empresas puedan llegar lo antes posible a ellos. Lo necesitan ahora mismo para sobrevivir y cada hora que perdemos... Agilidad, ideas claras. Planes, ¿no? Y una estrategia y unión, entiendo también, ¿no? Que se pide siempre mucho. Y unión, por supuesto. Pues Fernando, muchas gracias por acompañarnos en Espacio Innovación. Gracias. Estaremos atentos, miraremos al cielo, no creo que se vea, ¿no? Si se mira. No creo que se vea, pero complicado, bueno. ¿no? Estaremos atentos entonces mejor a las noticias y sabremos si esos sensores que lleva funcionan una vez que llegue a Júpiter. Esperemos que sí, o que estemos jubilados. No, y quiero agradecerte por la invitación y además creo que es fundamental este espacio que habéis creado porque la ciudadanía tiene que entender de que la ciencia es una necesidad para desarrollar el país y que la gente que trabaja en ciencia no son el Dr. Brown de Regreso al Futuro ni Sheldon Cooper. Son gente que trabaja muchas horas. Son gente que trabaja muchas horas y con los pies muy en la tierra. Pues eso intentamos. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Y a todos vosotros nos vemos el próximo miércoles en este espacio, en Espacio Innovación. Buenas noches.